Hola, yo soy Nazaret Castellanos, soy neurocientífica y hoy me gustaría acercaros un poquito cómo nació la neurociencia. Era a finales de 1800 cuando había un debate científico muy importante en aquel momento. Por una parte se pensaba que nuestro cerebro era un tejido liso, es decir, que estaba formado por un continuo donde no había componentes o si las había estaban completamente unidas. Nos imaginamos como si fuese una pared compuesta por ladrillos donde están todos pegados unos a otros. Podemos decir que la pared es una estructura lisa. Pero había otra corriente que defendía que nuestro cerebro estaba formado por unas componentes individuales que no eran independientes, pero que eran cuerpos diferentes que se comunicaban entre sí, pero que no estaban del todo pegados. Esta era la teoría que defendía Ramón y Cajal, era la teoría neuronal. Por otra parte, aquellos que defendían la teoría de que el cerebro era un tejido liso eran los que defendían la teoría reticular, entre otros estaba Golgi. Entonces, los experimentos, sobre todo con Golgi a la cabeza, estaban mostrando que efectivamente el cerebro era un tejido liso, que si lo mirábamos era un continuo, donde no había casi ningún hueco. Ramón y Cajal, que era un genio, es un médico de origen navarro, del norte de España, pero que estudió en Valencia, desarrolló su carrera en Madrid, se le ocurrió algo muy ingenioso y que resolvió el debate. Vamos a estudiar, dijo él, cerebros que no están completamente formados. Por tanto, vamos a estudiar el cerebro de un embrión. Es un cerebro que todavía está en evolución y podríamos allí ver cómo está formado el cerebro. Imaginamos que nosotros pudiéramos estudiar cómo es un bosque y lo vemos desde arriba. Cuando es un bosque ya que ha crecido, que es denso, desde arriba podríamos pensar que es todo un continuo de hojas. Si estudiamos, observamos un bosque que es todavía joven, nos damos cuenta de que realmente está formado por árboles que todavía no han ramificado tanto, por tanto podemos ver su estructura individual. Este descubrimiento que hizo Ramón y Cajal le valió el premio Nobel en 1906. Él descubrió o pudo mostrar científicamente que nuestro cerebro estaba formado por unas componentes individuales que se llaman neuronas. Pero las neuronas, al igual que los árboles, pues tienen su cuerpo, tienen su tronco, pero lo que caracteriza a los árboles, así como que es lo que caracteriza a las neuronas, es que tienen ramas y raíces por las que reciben y mandan información. Nuestro cerebro, pues imaginamos que es ese bosque frondoso donde todas las ramas, las copas de los árboles se han ido uniendo porque hay una comunicación entre todos los árboles y lo mismo entre todas las raíces. Y así es como Ramón y Cajal pues, generó esta nueva rama del conocimiento científico que es la neurociencia. Nosotros tenemos en el cerebro 86.000 millones de neuronas. Hasta hace poco se pensaba que teníamos 100.000 millones, pero estudios muy recientes han dicho que la cifra más aproximada sería de 86.000 millones de neuronas. Eso son muchísimas neuronas, pero lo importante del cerebro no es tanto la neurona en sí, sino la capacidad que tienen de comunicarse entre ellas. El cuerpo de una neurona, que es lo que nosotros llamamos soma, está formado por su núcleo, donde está toda la componente genética, por ejemplo. Y nos imaginamos que el cuerpo neuronal se va cargando de electricidad, se va cargando y cuando ha alcanzado un cierto umbral, cuando se ha cargado de electricidad hasta un cierto nivel, ¡puff!, emite una descarga eléctrica. Eso es lo que nosotros llamamos disparo neuronal. Entonces, la neurona, cuando se carga de electricidad, se repolariza, lanza una descarga eléctrica y se manda por sus raíces, que es lo que nosotros llamamos el axón. Es como el cable, porque se llama así en la teoría del cable, es como el cable por el cual se conduce la electricidad y le llega a otra neurona. Pero a la otra neurona no le llega por el axón, sino que le llega por las dendritas, que es su copa, como la copa del árbol, ¿vale? Le llega por las ramas y lo manda por las raíces. Imaginamos que nosotros estamos estudiando las neuronas de la corteza visual. Nosotros cerramos los ojos y cuando los abrimos se procesa la información, suceden una serie de cosas y las neuronas empiezan a emitir electricidad.
¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que esas neuronas de esa zona están trabajando para procesar esa información, que en este caso es la información visual. Entonces, ¿cómo trabajan las neuronas? Pues lo que hacen es que empiezan a generar electricidad a diferentes ritmos y se lo van pasando de unas a otras. De tal forma que toda esa información que estamos procesando no lo hacen una, ni dos, ni tres neuronas, lo hacen en miles y millones de neuronas. Y entre todas se forma una red de carreteras por donde se va difundiendo la electricidad. Cada una hace una función y entre todas, como están comunicadas, pues generan o dan lugar pues, a ese proceso que es, por ejemplo, la percepción visual. Las neuronas de la corteza, por ejemplo, auditiva en ese momento, pues no están generando tanta electricidad porque en ese momento no están implicadas. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es medir la electricidad en diferentes partes del cerebro para ver dónde se ha generado electricidad cuando estamos haciendo una cosa y así podemos decir, pues esta zona está implicada en esto. Entonces, nuestras neuronas empiezan a generar electricidad, emiten disparos eléctricos, cuando lo emiten lo recibe otra neurona. Esa es la parte física, la parte de la electricidad. Las neuronas se transmiten información, generan electricidad y la transmiten como un cable de unas a otras. Pero luego hay una componente bioquímica, que son los neurotransmisores. Cada vez que una neurona emite un disparo eléctrico, se carga de electricidad, se va cargando, ¡paf!, emite un disparo eléctrico y ese disparo se propaga por el axón. En ese momento, en la neurona que ha emitido un disparo eléctrico, se abren unas compuertas y se liberan unas especies de hormonas que se llaman neurotransmisores, que son como paquetes de información. La neurona dispara, se abren las compuertas, sale el neurotransmisor y la neurona a la que esa estaba conectada abre sus compuertas y entran los neurotransmisores. Pero esas puertas son como un puzzle. Por esta puerta solo puede entrar el neurotransmisor que tenga esta forma, es decir, hay receptores para cada neurotransmisor. Hay neurotransmisores que son positivos, es decir, que cuando la otra neurona lo recibe, se carga más de electricidad, y hay neurotransmisores que son inhibitorios, negativos. Cuando la neurona lo recibe, baja su nivel de electricidad. En el cerebro es tan importante la excitación, es decir, que cuando una neurona dispara, intente que las otras disparen y se propague como una especie de ola y se vaya propagando esa electricidad. Y esto es lo que son pues, la propagación de la electricidad excitatoria. Yo me disparo y el otro van disparando. Eso es muy importante. Pero tanto o más importante es también la inhibición, es decir, que una neurona dispare y le diga a las demás, shh, tú ahora no dispares. Esto es muy importante, por ejemplo, en la epilepsia. Entonces, hay personas que tienen déficits o superávit de ciertos neurotransmisores y, por tanto, pues tienen problemas en el procesamiento de la información. Hay enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, donde pues, la neurona dispara, emite su neurotransmisor, pero el hueco que separa las dos neuronas está dañado, está entorpecido por unas placas o unos ovillos, impiden que se comuniquen las neuronas. La comunicación entre las neuronas es quizá pues, la parte más importante de nuestro cerebro, porque es cómo se transmiten información de unas a otras. Entonces, hemos visto que hay una forma de comunicación eléctrica y otra química, es decir, eléctrica porque disparan y emiten y propagan ese impulso eléctrico. Y química porque se intercambian entre ellas neurotransmisores, ¿vale? Que son los paquetes de información que se mandan. Yo les digo que son las cartas que se escriben las neuronas, ¿no? Pero entonces hemos dicho que las neuronas emiten esas descargas eléctricas, ¿no? Pero hay una forma muy interesante que es lo que se ha llamado el lenguaje neuronal. Sabemos que las neuronas se comunican entre sí a través de esas descargas eléctricas y químicas. Esas son sus formas de funcionamiento. Se han descifrado hasta 5 lenguajes neuronales, es decir, las formas o los patrones en los que las neuronas hablan. Cuando la neurona emite un disparo eléctrico, ¡paf!, lo puede hacer de forma muy lenta, por ejemplo, ¡pah!, ¡pah!,
un disparo por segundo, es decir, una descarga eléctrica por segundo. Esos son ritmos muy lentos, por ejemplo, delta. 3, 4 disparos por segundo, esos teta. Pa, pa, pa. Son cerebros que van, partes del cerebro que van más enlentecidas. Por ejemplo, eso es importante en las primeras fases del sueño, es importante también para el aprendizaje. Cuando las neuronas disparan de forma lenta, tienen más capacidad de llegar más lejos. Entonces se habla de una comunicación a larga distancia. Pero hay otros ritmos, hemos dicho delta, teta, delta que es el más bajito, teta que es el siguiente, y el ritmo predominante, es decir, el que más hablan las neuronas, el himno del cerebro es alfa. Esos son alrededor de 8, 10, 12 descargas eléctricas por segundo. Y ese es el ritmo que más tenemos. Fijaos que se llama alfa, ¿no? Que es la primera letra en el alfabeto griego porque se pensaba que era el primero que había. Luego se descubrió que había algunos que eran más bajos. Ese es el predominante. El ritmo alfa es fundamental, por ejemplo, cuando estamos prestando atención, ¿no? Para que nosotros podamos prestar atención a algo, hay ese ritmo alfa que impide que las distracciones, las interferencias que se están generando de forma interna en nuestro cerebro lleguen hacia nuestra corteza frontal y nos vayamos detrás de ella. Es decir, por ejemplo, Ole Jensen, que es uno de los neurocientíficos más prestigiosos, dice que las oscilaciones alfa son como las señales de stop en el cerebro. ¿Por qué? Porque van impidiendo que las distracciones se propaguen para que yo pueda prestar atención a algo. Alfa, por ejemplo, es el ritmo que más aumentamos cuando practicamos meditación de forma regular. Es el ritmo más importante. Empieza a aparecer por la parte de detrás, se va propagando, ¡pah!, hasta que llega aquí. Alfa es fundamental. Pero luego hay ritmos mucho más altos, por ejemplo, 20 descargas eléctricas por segundo. Eso es un montón. Eso, por ejemplo, está relacionado con el movimiento, la preparación del movimiento y el movimiento. Suele ser reconocido beta como el ritmo motor, el ritmo que más trabajamos cuando estamos moviendo nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos bailando, yo digo que nuestro cerebro está cantando en el himno de beta. ¿Vale? Las neuronas emitiendo así. Pero luego hay ritmos más altos. El más alto que se conoce es gamma y gamma alto, que es entre 50 y 100 descargas eléctricas por segundo. Ese es el ritmo más alto que se conoce. ¿Por qué? Pues porque las neuronas no pueden disparar de forma infinitamente rápido, porque cada vez que emiten un disparo necesitan un tiempo para recuperarse. Entonces hay un máximo. ¿Vale? Entonces 50, 100 disparos por segundo para nuestro cerebro es un ritmo muy alto. Por ejemplo, es un ritmo que nosotros generamos en nuestro cerebro cuando estamos pensando en algo que es muy complejo, cuando estamos prestando atención a algo que requiere de muchos recursos en nosotros, pero también es un ritmo, por ejemplo, que genera nuestro cerebro cuando estamos pensando en nuestra propia memoria, de nuestra propia vida, cuando estamos pensando en nosotros mismos. Gamma también se genera cuando estamos pensando en compasión, cuando pensamos de forma altruista en otra persona, cuando hacemos meditaciones meta, meditaciones de compasión hacia uno mismo, hacia nosotros, aumentan las ondas alfa, gamma considerablemente en nuestro cerebro. Esos son los ritmos que nosotros tenemos. Pero nosotros cuando hacemos experimentos en el laboratorio, nosotros no podemos medir neuronas individualmente. ¿Por qué? Porque para poder medir lo que hace una neurona, nosotros tendríamos que abrir el cráneo y meter electrodos dentro del cerebro. Esto no se puede hacer en humanos solo por investigación. Entonces, lo que nosotros hacemos en los laboratorios de neurociencia cognitiva, que es la neurociencia que estudia la cognición y también la emoción, es intentar medir la electricidad del cerebro desde fuera del cerebro.
Entonces, para eso tenemos diferentes máquinas, unas que están pegadas al cerebro, otras que son así como una especie de casco, unas miden el campo eléctrico, otras miden el campo magnético. Nosotros, por tanto, medimos lo que hacen millones y millones de neuronas. Lo que hace una neurona es imperceptible para una máquina en seres humanos. Desde fuera solo podemos medir lo que hacen muchas neuronas. Así que en seres humanos, en la neurociencia no se habla tanto de neuronas, se habla más de zonas neuronales, de regiones cerebrales. Nosotros lo que medimos es, aquí está el cráneo de la persona, imaginaos, tiene que pasar por los líquidos que lo envuelven, la membrana que envuelve el cráneo, cuero cabelludo, la piel, el pelo, y nosotros lo medimos desde fuera. Luego hacemos análisis matemáticos para medir lo que está pasando dentro. Sabemos cómo se propaga el campo eléctrico, pues hacemos lo inverso y entonces deducimos matemáticamente de dónde ha venido esa señal. Pero trabajamos siempre con una zona de aquí, otra de allá, es decir, regiones, aunque sean muy pequeñitas, de centímetros, regiones del cerebro. Entonces, cuando nosotros medimos lo que está haciendo el cerebro, necesitamos que al menos 1 millón de neuronas esté haciendo lo mismo. Por eso, una de las partes, uno de los fundamentos más importantes de la neurociencia es la sincronización, es decir, la comunicación, la cooperación entre grandes grupos de neuronas. Sin esa cooperación entre grandes poblaciones de neuronas, nosotros no podríamos hacer nada. Por eso esto es algo que repetía Ramón y Cajal una y otra vez. La neurona compone al cerebro, es la unidad fundamental del cerebro y es lo más importante. Pero una neurona por sí no hace nada. Lo que caracteriza al cerebro de esa complejidad que nosotros sabemos que tiene es la comunicación que hay entre neuronas y entre grandes poblaciones de neuronas. Nosotros en el laboratorio vemos pues eso, qué hace una parte de aquí, cómo se comunica con zonas tremendamente lejanas en el cerebro. La comunicación en red es uno de los grandes principios de la neurociencia. Pero fijaros, hemos dicho una cosa que partiendo de lo que decía Ramón y Cajal, que nuestras neuronas tienen ramas y tienen raíces. En todas esas ramas, que es un árbol complejísimo, y esas raíces, que son también árboles complejísimos, en cada una de esas ramas, la neurona, una neurona, se puede conectar, comunicar con cientos o miles de neuronas. La red de carreteras que hay en el cerebro es inmensa, es complejísima. Pero esa comunicación que hay entre neuronas es flexible. Por ejemplo, para que nosotros aprendamos algo, se forman nuevas conexiones. Imaginamos esta neurona, de repente está siendo estimulada, estoy aprendiendo algo nuevo. Imaginamos que vosotros no conocierais la neurociencia, estáis aprendiendo todos estos conceptos, lo estáis escuchando, se está procesando y esta neurona está empezando a ramificarse para comunicarse con otras. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, se forma una nueva red de carreteras en nuestro cerebro. Eso se dice que se forman conexiones neuronales. No entre 1, 2 y 3 neuronas, entre miles y miles de neuronas, obviamente. Millones de neuronas en el cerebro humano. Cada vez que aprendemos algo, se forma una red nueva, una red de carreteras neuronales nuevas en nuestro cerebro. Una vez que hemos aprendido algo, esa red de carreteras ya ha quedado consolidada. Cuanto más lo use, pues esa red se va generando con más fuerza, ese camino se va asfaltando cada vez más. Cuanto más utilice una red de carreteras neuronales, a esa red el cerebro le va dando más importancia y por tanto esa red de carreteras va a ser la que el cerebro priorice frente a otras. Esto es lo que hace en nosotros generar un hábito, ¿no? Nuestro cerebro no es como es, sino como está habituado a ser, como dirían los griegos, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros se nos presenta una situación, hemos acostumbrado a nuestro cerebro a tomar siempre una cierta respuesta, pues cada vez ese camino de carreteras se va haciendo cada vez más fuerte y cada vez el cerebro le va dando más prioridad a ese camino de carreteras.
¿Qué pasa si nosotros queremos aprender algo nuevo? Pues que se forma otro camino, otra red de carreteras. Pero ahora bien, ¿qué pasa si lo que yo quiero es sustituir, lo que yo quiero es dejar de realizar un hábito? Nuestro cerebro, ante ese mismo estímulo, ¡pum!, va a coger aquella red de carreteras que más peso tenga, aquella red a la que yo haya alimentado más. Significa aquella red que tenga sus pesos sinápticos más fuertes, dicho técnicamente. Si yo quiero olvidar ese patrón, si yo quiero que mi cerebro no utilice esa red de carreteras, yo no puedo decirle al cerebro que lo olvide. El cerebro no sabe olvidar. ¿Cómo se olvida? Todos nosotros sabemos cómo aprender algo, ¿verdad? Hemos estudiado una y otra vez, pues memorizamos, recordamos, repasamos una y otra vez y se va quedando, ¿verdad? El aprendizaje se basa en la repetición, reiteración, es decir, reforzamiento de esa red de carreteras. Pero una vez que ha aprendido, ¿cómo se olvida? El cerebro no sabe olvidar, lo que sabe es sustituir. Entonces, ante una misma reacción, el cerebro opta por la red de carreteras más fuerte que tiene, por aquella que pesa más. Ahora bien, yo conscientemente digo, vale, pues ahora cada vez que surja esta reacción yo voy a optar por otra. Y entonces empieza a generar otra red de carreteras. Poco a poco esa le voy dando más peso. Ante la misma situación yo conscientemente digo, no, por aquí. Y el cerebro dice, no, por aquí porque pesa más. Yo digo, por aquí, por aquí, por aquí. Y hay una lucha. Poco a poco se van haciendo las dos redes de carreteras igual de fuertes. Y llega un momento muy bonito, que esto demuestra la Universidad de Cambridge, en el que el cerebro dice, a ver, esta red de carreteras pesa igual que esta otra. ¿Y ahora cuál elijo? Ahora ya no me voy yo solito a esa porque es la que más pesa. ¿Vale? Le da igual, es como una balanza. Pesa igual, pesa más, me voy para acá. Ahora las dos pesan igual. ¿Cuál apoyo? Entonces ahí es donde viene, ¿no?, ese control que nosotros llamamos consciente, voluntario, de un hábito frente a otro. Seguimos apoyando la red de carreteras que nosotros pensamos que es más conveniente en este momento. Entonces, poco a poco, esta red se va generando como más fuerte, sus pesos se van fortaleciendo y entonces ya el cerebro optará por la otra. Porque el cerebro va a optar por aquella red de carreteras que tenga los pesos más fuertes. No sabe mucho si es bueno o malo. Entonces, vamos allí, poco a poco, cuando esta ya tiene más peso, esta acaba retirándose. Así es como olvidamos. Y esto pues, nos lleva a una frase de don Santiago Ramón y Cajal, que es quizá una de sus frases más célebres y yo creo que con la que más implicaciones tiene. Y él decía que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Como veis, pues esculpir nuestro cerebro es cambiar pues, toda esa red de carreteras, esa comunicación entre las ramas y las raíces de nuestro cerebro. Cuando nosotros, si nos lo proponemos, empezamos a cambiar la ramificación de las neuronas de una forma a otra, podemos esculpir nuestro cerebro. Así que con eso yo me quedaría con esa frase del gran don Santiago Ramón y Cajal, donde dice que todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de nuestro propio cerebro. Muchísimas gracias.